Entonces, voy a compartirles pantalla. ¿Dónde está la presentación? Ok. Entonces, solo me avisan ahí si se ve por favor. Sí. Ok, listo. Entonces, como les digo, el taller de hoy es como cómo utilizamos nosotros el material visual en la ciencia. Bueno, se utiliza tanto para hacer presentaciones de investigaciones, digamos, por ejemplo, antes de la pandemia, en Semana U se hacía un simposio en química donde se invitaba a distintos profesores, inclusive asistentes que trabajen en centros de investigación de la U, como el SICA, el SICANUM, todos estos, el SELEC, todos estos centros de investigación. Y aunque uno no fuera como el que, la cabeza de la investigación, aún así eh, se podía participar y elaborar un póster, ¿ok? Entonces, en el póster se indicaba el resumen, los resultados, las conclusiones, discusión, cuáles fueron los métodos y así. Entonces se les hablaba a la comunidad científica de la UCR sobre lo que habían estado investigando, sobre lo que habían estado haciendo. Y estos póster tenían una premiación, eso hacían en el simposio, que es como la actividad más cercana, al menos en la que yo he participado. Por otro lado, no solo pasa, digamos, en la U, sino también en convenciones más grandes, como el de la ACS, que se presentan este tipo de póster. A esto se le llama difusión científica. ¿Ok? ¿Qué es la difusión científica? Pues, la difusión científica es compartir conocimiento entre la misma comunidad, ¿ok? Es como que yo a ustedes les hable sobre algún tema de química general y como ustedes ya lo están estudiando, ustedes ya entienden ciertos conceptos. Entonces yo les puedo hablar con cierto tipo de lenguaje, ¿ok? Eso es divulgación científica. Compartimos la información con la comunidad científica. ¿Qué pasa con la divulgación? La divulgación es informar lo que se investigó, lo que se ha estado haciendo, pero a cualquier persona. O sea que tenemos que ser capaces de elaborar un material, de elaborar nuestra información, acomodarla de tal forma que cualquier persona, sin importar si conoce de ciencia o no, lo entienda. Ok, o sea que yo le hable a mi hermana que está en el colegio y yo le explique lo que hice y que ella lo entienda. O sea, aquí hay que tener cuidado con el lenguaje que nosotros utilizamos, porque yo no voy a hablarles a ustedes de la ecuación de estado de Van der Waals y que los ajustes de regresión no lineal y cosas así, porque no existen, no, o sea, no, todavía no conocen esos conceptos, no tienen como las herramientas para entenderlo. Entonces, en la divulgación científica, nosotros tenemos que ser capaces de comunicar, que sea de forma asertiva y que todas las personas lo entiendan, igual, sin importar si conocen de ciencia o no, ¿ok? ¿Por qué es importante la comunicación científica asertiva? O sea, que se haga de una buena forma, ¿ok? ¿Por qué es importante? Bueno, aquí les puse algunos ejemplos de lo que está pasando ahorita. Entonces, leyendo los titulares, algunos dicen como que activistas antivacunas difunden falsas teorías de las dosis de COVID que son letales, ¿verdad? El miedo y la desinformación son los principales motivos de que los padres no vacunen a sus hijos. Luego aquí esta persona que tiene como una influencia, digamos que es un rapero que digamos es famoso allá en España, en un documental dijo que el autismo es una reacción alérgica a las vacunas. Estamos en una época de muchísimo acceso a la información.
¿ok? Tal vez sus papás, sus abuelos, si tenían que hacer algún trabajo y no tenían internet, ¿verdad? Tenían que irse a la biblioteca, era muchísimo más difícil, más tedioso, pero ahora nosotros tenemos pues Google, ¿verdad? Si yo no sé qué es algo, yo lo escribo en Google y ya, ¿verdad? Muy fácil acceder a la información. Pero curiosamente, ahora que tenemos más acceso a la información, se da más la desinformación, porque no tenemos criterio de lo que sí puede ser real y de lo que no. Entonces, mucha gente, de hecho esto el profesor Santiago lo comenta, es más fácil creer una anécdota que la mejor amiga de mi vecina le dio una reacción a la vacuna o si tomó, yo qué sé, dióxido de cloro y se curó. Es más fácil creer eso que lo que está escrito en una revista científica. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos fallando? ¿Por qué la información que la comunidad trata pues de comunicar no se está dando de la mejor forma? Porque los medios de comunicación a veces hasta no comunican realmente lo que la comunidad científica quiere decir, sino que como no entiende muy bien qué es lo que está pasando, cambian las palabras y al final dice, tal persona descubrió esto, y eso no fue lo que descubrió. De hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de ir a una charla sobre un muchacho que trabaja en el laboratorio de la que ganó el Premio Nobel de Química el año pasado. Y él hablaba de esto, que muchas veces los medios de comunicación, tal vez por no entender muy bien lo que está ahí, simplemente lo resumen a lo que ellos entienden y lo ponen y en Facebook dice, tal persona descubrió la cura de no sé qué, y no es cierto. Entonces, en esta época de tanta información, es bastante importante que lo que nosotros hagamos como científicos se comunique de la mejor forma posible y que las personas lo entiendan, porque de nada, muchas veces simplemente nos quedamos, ok, lo publiqué en la revista científica, pero el resto de las personas, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen algún familiar que lea alguna revista científica? Ok, pueden abrir el micrófono y decirme o ponerlo en el chat. ¿O alguno de ustedes lee revistas científicas? Así, no porque estén buscando información sobre un deporte, sino porque ustedes quieren. Pueden decirme que no. Por lo menos yo no, mi papá sí lee, pero científico así como ya de ciencia no, pero sí se tiene como informado como en CNN o fuentes, por así decirlo, medio confiables. Ok. Y bueno, al menos yo personalmente en mi casa, nadie lee revistas científicas, solo yo. Yo a veces sí súper bien. ¿Y por qué será esto? Que no, tal vez, al menos mi familia no tiene tanto conocimiento en esa área como el que yo he desarrollado durante la carrera. Y eso pasa porque mucha gente no lee revistas científicas, entonces prefieren leer el encabezado de una noticia en Facebook, porque para ellos es más sencillo de entender, más sencillo de acceder, ¿verdad? Aunque muchas revistas científicas son fáciles de acceder, pero para ellos es más fácil comprender eso. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia, al menos, de comunicar lo que estamos haciendo, porque de nada sirve, vean la vacuna, pues es algo para ayudarnos con lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Con esta pandemia que hemos estado sufriendo desde el año pasado. Es una herramienta para combatirla, pero ¿cuántas personas no quieren ponérsela por miedo? Y ese miedo se debe a que no saben qué es lo que se pueden poner porque no entienden. Okay, muchas veces es por ignorancia. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que tomar parte y decir, ok, yo tengo que acomodar la información
de la mejor manera posible para que las personas lo entiendan, sin importar si saben mucho de ciencia o no. Entonces ese es el mensaje que yo les quiero dejar respecto a esto, porque para que este tipo de cosas no se den, tenemos que informar a las personas. ¿Ok? Bueno, ya que hablamos como la importancia de cómo comunicar, ahora vamos a aprender algunos tips para nosotros organizar nuestra información y poder transmitirla de la mejor manera, ¿ok? El primer tip es ser concisos, ¿ok? Cuando ustedes estén leyendo un infograma o un póster de lo que sea, si tiene muchísimas letras, muchísima información, sinceramente ustedes lo leerían. No, y de hecho hasta bajan puntos en los trabajos por estar llenos de letras. Exacto. Daniel, ¿ibas a decir algo? No, que yo tampoco lo leería. Ok. Exacto, si uno ve como ese montón de letras, ese montón de palabras ahí y sin nada que llame la atención, nadie lo lee. Aunque tal vez la información que esté ahí es súper importante, pero sinceramente las personas así en la calle no se detienen a leer algo muy largo. Inclusive ahí publicaron en redes sociales, ponen ahí el meme, mucho texto, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de ser concisos, de, ok, yo descubrí o yo llegué a la conclusión luego de hacer estos procesos que el mejor método de investigación o el mejor método para caracterizar X sustancia es tal, ¿ok? O sea, ser muy concisos, no echarse ahí, una hablada, digamos, súper grande de lo que, de lo que estamos tratando pues de decir, sino, ok, esto es lo que yo quiero transmitir y eso es lo que yo voy a poner y listo. Ok, si ya ustedes se pasan así como que un montón de párrafos, pues la gente no los va a leer. Lo segundo es llamar la atención. Como les digo, si es solo texto, muy pocas personas, por no decir que casi nadie va a detenerse a leer lo que ustedes están tratando de transmitir. Por lo que es importante llamar la atención. Y por eso se puede utilizar imágenes, figuras, lo que se llaman vectores, ¿verdad? No son vectores de física, sino un ejemplo de vector es este bombillito que está aquí, que es simple y que transmite pues algo. Por ejemplo, el bombillo puede decir que está relacionado a una idea. O si yo pongo, yo que sé, una mano así, que significa alto, ok, esos son vectores, que es algo, que es una imagen pues simple, pero sabemos como qué es lo que significa si nosotros la colocamos en un material visual. Lo segundo es utilizar el lenguaje apropiado. Eso es lo que yo les estaba hablando sobre la diferencia de difusión y divulgación científica. Si yo voy a hacer difusión científica, pues ahí, bueno, igual hay que ser conciso, llamar la atención y se puede utilizar pues un lenguaje un poco más elevado, por decirlo así. Pero si lo que yo quiero hacer es divulgación científica, quiero llegar a niños de que 8, 9 años, tengo que saber cómo voy a transmitir la información y cuidar el lenguaje, porque si yo les hablo de algo, pues, así como que la espectroscopía de masas, Chito me va a decir, ¿qué es eso, verdad? Entonces, tenemos que conocer a la población que nosotros queremos llegar con el mensaje y acomodar la información, adecuarlo a esa población, ¿ok? Eh, Otra cosa importante es, además de que adecuar el lenguaje, también es bueno preguntarse como, ¿qué querrá ver un niño de 8 años? ¿Qué querrá ver un adolescente de 14 años si yo hago un post científico? ¿Ok?
Lo del material visual que nosotros vayamos colocando, ya sean, como les digo, los vectores o fotos o lo que sea, es importante que tengan algún sentido, ¿verdad? No solo porque, uy, se ve muy bonito o es que está muy vacía esta parte del infograma, entonces voy a poner una flor y la investigación es sobre la ley de gravedad, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo relacionado con lo que yo estoy tratando de transmitir, no solo porque sí que es un adorno, porque la idea no es que sean simplemente adornos, sino porque realmente tengan alguna relación con la investigación. Ok, aquí les coloqué algunos ejemplos. Es importante que si en algún momento ustedes hagan alguna presentación como esta, es bueno utilizar las referencias acá abajo. Por ejemplo, aquí fue donde yo extraje esta imagen y que estén seguros de que ustedes puedan compartirlo. De hecho, el profesor Santiago me había dado un ejemplo como de que, ok, yo puedo ver una película en el cine, pero otra cosa es que yo grabe la película y la comparta y la venda, ¿verdad? Son cosas diferentes, entonces también tenemos que tener cuidado con lo que es el plagio. En este caso, esta fuente que estaba en línea eran ejemplos, eran exposiciones de póster de presentaciones de algunos alumnos de la Universidad de Maryland. Y es importante que las coloquemos justo donde vamos a poner la imagen o la referencia al texto de lo que sea. En el caso de presentaciones, ¿verdad? Los informes son otra cosa. Es importante que lo pongamos acá abajo. ¿Por qué? Porque si yo al final coloco una diapositiva que diga referencias, pues nadie la lee. Sinceramente, nadie lee la diapositiva de referencias y es más complicado relacionar a cuál referencia iba qué parte de la presentación. Entonces, es bueno que coloquen la referencia justo debajo o en la misma lámina de donde extrajeron, o sea, poner la referencia donde está lo que van a utilizar, ¿verdad? En este caso, que es este póster que está acá. Entonces, vamos a analizar esto juntos. Ok, bueno, aquí viene el escudo de la universidad, el nombre de la persona, el departamento, el título de la investigación. Aquí viene acá el resumen de lo que se hizo, que era la información que tenían antes, los objetivos, los métodos, los resultados, la conclusión y lo que se espera hacer después. Vean que esto está acomodado de una forma que es agradable a la vista, ¿verdad? Los colores tampoco son tan boom, ¿verdad? Que lo dejan ciego a uno, ¿no? O sea, es algo que está muy bien cuidado y y las imágenes que se ponen acá pues tienen un propósito, ¿verdad? Ahí están exponiendo como los métodos que se hicieron. No es simplemente porque se ve bonito, sino porque está relacionado con la investigación que se realizó. En este tipo de póster, esto es difusión científica, se colocan los resultados más importantes, las conclusiones, los objetivos. Es como hacer un informe, pero de forma pues visual, ¿verdad? Y vean que la información está bastante concisa. Entonces, esto es un buen ejemplo de un material visual porque es algo que no tiene tantísimo texto, ¿verdad? Y que yo podría pararme a leerlo, ¿verdad? Y decir como, ok, mira, qué interesante y demás. Entonces, sí, esto es un buen ejemplo y es de la Universidad de Maryland. Ok, ¿qué piensan ustedes de este otro ejemplo? Cuéntenme. Me aburre solo verlo, digamos, no tengo ni que leerlo. Está Ok. horrible. Y se ve como, el diseño se ve como viejo, o sea, como si fuese un artículo del 2002. Como el Sí, diseño se ve feo.
Ok, Stephanie también dice que mucho texto. Exacto. Si yo fuera una exposición de pósters, yo no me detendría a ver porque, pues, como dice Montserrat, es algo como que, pues, nos llama mucho la atención, ¿verdad? Las figuras están aquí incrustadas con el texto. Como dijo Stephanie, es muchísimo texto y aunque tienen una que otra imagen que sí, claramente están relacionadas a la investigación, pues no resalta mucho con toda esta bahía de texto alrededor, ¿verdad? Entonces, vean que hay que tener mucho cuidado con esto. Tal vez esta investigación sea súper importante, pero la gente no va a detenerse a leerla por el hecho de que está demasiado cargada de texto. Las imágenes no tienen como un orden realmente bueno, no están ni centradas ni colocadas. Aquí ni siquiera le quitaron el fondo. Entonces es como más difícil que este tipo de información sea transmitida de una forma asertiva. ¿Okay? Esto también era un póster de un alumno de la Universidad de Maryland. Ok, este otro es de divulgación científica. Esto, bueno, acá está la referencia. ¿Qué les parece? Cuéntenme. Es mucho más agradable. Ujú, exacto. Como dice Stephanie, pues esto yo, si yo lo encuentro en una red social, que de hecho este es su propósito de subir a redes sociales, eh, y yo sí me detendría a leerlo y se ve interesante. Y vean que es algo muy simple, pero como dicen por ahí, menos es más, porque no está tan saturado y todo tiene una razón de ser, es como la química que tienen los labiales. Entonces, viene con lenguaje bastante simple, viene acá como, ¿para qué sirve este tipo de sustancia? Entonces usted se detiene y tal vez yo no sé qué es la oxibenzona, ¿verdad? Yo tal vez no sepa qué es, pero acá abajo dice, uy, mira, dice que suelen incluir este tipo de moléculas para absorber la luz ultravioleta. Ay, qué interesante, ¿verdad? Aunque yo no sepa nada de orgánica, aunque en mi vida había visto una molécula orgánica, pero ahí me están explicando para qué sirve. Entonces yo ya tengo una idea ok, mira, el mentol, por ejemplo, mira, este es el que se utiliza para hacer el aroma, ¿verdad? Entonces es algo como que a ustedes, bueno, a las personas en general les queda sin necesariamente tener mucho conocimiento en química. Entonces sí, esto es un ejemplo de divulgación, o sea que este lenguaje está adecuado para que la mayor parte de las personas lo entiendan sin importar si conocen de química o no.